Segundo capítulo de esta serie en la que repasamos juntos el libro de Aldo Dušdević, La lealtad, que tiene como subtítulo Los montoneros que se quedaron con Perón, marcando la escisión de aquel 1974 que gira alrededor de ese mítico 1 de mayo. Para aquellos que conocen hoy a esta serie e incluso al canal, sepan que el primer comentario fijado les acercará el link del anterior. Esta semana vamos a reflexionar sobre el período que va de la resistencia peronista a Taco Ralo, repasando episodios que fueron cimentando las organizaciones que se hicieron presentes en aquel acto. Nos produjo mucho placer revisar el material. Hacerlo significó un auténtico repaso de la historia argentina. Aquellos jóvenes crecieron asistiendo a la barbarie del bombardeo a Plaza de Mayo en el mes de junio de 1955. Jorge Gajero, que viera bombardear la residencia presidencial de la calle Austria, dice haber tomado conciencia que su peronización se inició ese día. José Luis Nel, un personaje que tuvo una vida tan rica y un final tan doloroso, cuenta que su madre fue herida en una pierna en aquella jornada. Enver Cacho El Cadri comenta que sus actuaciones posteriores fueron de resistencia al terrorismo de Estado. Rodolfo Walsh, por entonces, estaba más cerca del sector universitario, notoriamente contrario al peronismo. Eran tiempos de la alpargata sí, libros no. Una afirmación que para comprenderla requiere una explicación. Quería reflejar que el apoyo de la gestión del gobierno popular venía del lado del movimiento obrero, las alpargatas, y que la oposición cerril venía del ámbito académico, los libros. El padre Carlos Mujica relata que al momento del derrocamiento de Perón, las campanas de las iglesias sonaron en señal de festejo. Dice que era un júbilo orgiástico de la oligarquía, pero una inscripción pintada con tiza en un conventillo lo llevó a reflexionar. Su vida entera dio un giro de allí en adelante. La pared decía: sin Perón no hay patria ni hay Dios, abajo los cuervos. Y ahí él reflexiona: si los humildes estaban de duelo, era yo el descolocado. Perón designa a John William Cook como su delegado personal en la Argentina. Orientan la resistencia hacia el golpe insurreccional. La resistencia pasiva sin dar tregua. Aconsejaba desistir proyectados golpes de los coroneles, ya que eran fácilmente infiltrables. Ese fue acaso uno de los factores que abortaron la revolución de Valle y Tanco de 1956, que dio origen a los fusilamientos. Un grupo de jóvenes se reunía en casa de Susana Valle, hija del general fusilado, integrado entre otros por Jorge Rulli, Pocho Rearte, Cacho El Cadri y Héctor Espina. Concurrían a la esquina de Corrientes y Esmeralda a promover debates que terminaban inevitablemente a las trompadas. Los gremios y la mismísima CGT estaban intervenidas. Aún así, una huelga metalúrgica se extendió por 45 días sin que pudieran quebrar el reclamo. Pasa la elección presidencial de 1958. No repite la estrategia del voto en blanco que utilizara la Convención Constituyente. Se concreta el pacto con Frondizi, que aún desconfiando del cumplimiento por parte del que accedió al gobierno con votos peronistas, Perón le dice a Andrés Framini: todos los pactos políticos se firman de mala fe. Este señor Frondizi firmó un pacto con nosotros y otro con Aramburu. Tengo plena seguridad que no va a cumplir ni con uno ni con otro. Se desata el conflicto educativo en la enseñanza entre sectores que se conocen como los de la libre y de la laica. El intento de privatización del frigorífico Lisandro de la Torre en Mataderos genera una huelga y toma del establecimiento. Ese barrio del oeste durante varios días se convirtió en un polvorín. Un tanque del ejército derriba la puerta del frigorífico tomado. Recuperan el predio y generan un total de 264 encarcelados. Se constituye oficialmente el primer triunvirato para la conducción de la naciente juventud peronista. Lo integran
Héctor Espina, Jorge Rulli y Cacho El Cadri. Aquí se produce un hecho curioso y poco conocido. El dirigente metalúrgico Augusto Bandor pone a disposición de Cacho un auto para que recorriera el país consolidando conducciones regionales de la rama juvenil. Cacho no manejaba porque le asignaron 2 choferes, Juan de Estéfano y Herminio Iglesias. A esta altura de la edición del libro citado, los autores dan cuenta del hecho histórico que originó la Revolución cubana. En un primer momento, los rebeldes contaron con el apoyo hasta de los Estados Unidos. Fidel Castro visitó Buenos Aires siendo recibido como un héroe. La prensa canalla hacía un paralelo entre Fulgencio Batista y Juan Perón. Habló desde los balcones del diario Crítica y la JP concurrió para abuchearlo. Ernesto Sábato le escribe al Che equiparando la Revolución cubana con la Libertadora, y Guevara le responde que no eran comparables. Nuestra bandera de combate no era una vaca, sino un tractor destrozando alambres que se cercaban los latifundios. En octubre de 1959 se establece el primer campamento guerrillero conducido por el anarquista español Abraham Guillén. Se identificaban como uturuncos, palabra quechua que significa hombres tigre. Hay un momento en que deben dispersarse intentándolo nuevamente poco después, con la guía de Félix Serravalle, conocido como el comandante Puma. Vuelven a acercarlos y son desarticulados y enviados a prisión. En 1961, ya en territorio bonaerense, aquel grupo de Corrientes y Esmeralda intenta el asalto a un puesto de gendarmería para proveerse de armamentos. Frondizi responde con la instrumentación del Plan Conintes, conmoción interna del Estado, reflexionando sobre sectores que pagaban con la cárcel sus ganas de luchar. Compara sus 2 períodos, Cacho El Cadri, diciendo que en el primero, entre más de 1000 encarcelados, había un 99% de trabajadores. En el segundo, entre 1968 y 1963, la mayoría eran universitarios. Esto merece una reflexión que da lugar a diferentes interpretaciones. En 1962 ya se sienten capaces de derrotar a la diáspora peronista. Autorizan a presentarse a elecciones provinciales. Perón se postula como vicegobernador de Andrés Framini para la elección en Buenos Aires. Era la forma más clara de indicar qué candidato tenía su aval para la contienda. Impugnan su candidatura, como era de esperar, siendo reemplazado por la de Francisco Anglada. La victoria peronista los incomoda hasta el punto de anular las elecciones en la provincia. Días después sucede la caída del mismísimo Frondizi, dando lugar a la farsa en la que José María Guido, su vice, lo sucede, pero clausurando el Congreso. El libro menciona el episodio del robo del sable del general San Martín. La intención primitiva era enviárselo como ofrenda al general Perón, como continuador de aquella decisión en que éste se lo legara a Juan Manuel de Rosas. Se generó un gran revuelo que lo impidió. Perseguidos terminaron devolviéndolo, pero el efecto de atención, la búsqueda de atención estaba logrado. Los autores van mencionando distintas vertientes del movimiento nacional. El grupo Tacuara, al que aportes como el de Rodolfo Walsh, Jorge Massetti, Alicia Eguren, Oscar Videgain y Sebastián Borro van peronizando, si se me permite la expresión, a una agrupación que nació antisemita. Joe Baster da origen al movimiento MNRT, Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, en el que toman parte el asalto al policlínico bancario. Primera acción relacionada con la lucha urbana. Se adueñan de alrededor de $100.000 de la época. Algunos de los integrantes del grupo desembocan en la naciente FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. José Luis Nel, del que ya habláramos, huye al Uruguay, pero coherente con su lucha, se incorpora a Tupamaros. Jorge Massetti, el comandante segundo, crea un foco guerrillero en la provincia de Salta. Es desarticulado sin combatir.
El vasco Bengoechea promueve el método cubano, acerca estudios del marxismo, es el MRP, ligado a John William Cook y Alicia Eguren. A nivel gremial, el bandorismo va elucubrando el peronismo sin Perón. Algunos historiadores le cuestionaron su falta de compromiso con el fallido intento de retorno de Perón en 1964. Elecciones provinciales en Mendoza, allá por 1966, convierten a una elección en una provincia casi en una interna abierta del peronismo. El que impulsaba Bandor, un partido obrero independiente del peronismo, apoyó públicamente a uno de los candidatos mendocinos. El peronismo peronista, si se me permite la expresión, lo hacía con otro. Perón le dio tanta importancia al resultado que envía a su esposa Isabel a apoyar públicamente a Ernesto Corbalán Lanclares y Martínez Vaca, que en el 73 sería gobernador. La división del peronismo facilitó la victoria del Partido Demócrata, pero el segundo lugar de Corbalán Lanclares derrotó claramente a Alberto Cerú García, candidato bandorista. Como una consecuencia más de la interna, se produce el tiroteo en la Confitería Real en Avellaneda. Ahí muere Rosendo García del ala gremial y Domingo Lajaquis y Juan Salazar del peronismo revolucionario. Una nueva investigación de Walsh echa luz sobre el suceso en su libro ¿Quién mató a Rosendo? El Concilio Vaticano II de 1962 introduce la preocupación social en las filas de una iglesia anquilosada. Jóvenes de la acción católica que otrora fueran antiperonistas comienzan a verlo con mejores ojos. De ahí surgen varios de los fundadores de Montoneros. El seminario de Villa Devoto recibe a profesores que van en ese sentido, dando instrucción a sacerdotes de la talla de Alejandro Mayol, Carlos Mujica, Domingo Bresi y Rodolfo Ricciardelli. Quien les habla tuvo la fortuna de conocer estrechamente a este último y lo atesora entre sus recuerdos más preciados. Se produce el golpe de Juan Carlos Onganía. La JP sale a repudiarlo y sindicalistas como el mencionado Bandor o José Alonso son invitados al acto de Asunción. La Revolución Cubana generosamente brindaba instrucción militar a jóvenes latinoamericanos. Muchos de ellos lo hacían como una excentricidad sin intenciones posteriores de poner en práctica esa instrucción. Néstor Berdinelli, uno de los integrantes del grupo de la FAP que subiría al monte tucumano en Tacorralo, dice al respecto: a Cuba fuimos como 500 militantes a recibir instrucción, pero los únicos 10 guerrilleros somos los peronistas. Así, en 1968, 13 hombres y una mujer constituyen el comando Juan José Valle de la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. No llegan a operar, son encarcelados en una incursión de reconocimiento del terreno. La mujer, a quien debe considerarse la primera mujer guerrillera en la Argentina del siglo XX, es Amanda la Negra Peralta, digna sucesora de Juana Azurduy. Tuvieron como abogado defensor a Isidro Ventura Mayoral, enviado por el mismísimo Perón. Recuperaron la libertad recién en la liberación de presos de 1973. Fue el paso adelante desde la resistencia a la ofensiva. Fue la evolución de aquellos jóvenes que iban a Corrientes y Esmeralda a defender con sus puños la revolución peronista. Ahora estaban dispuestos a hacerlo fusil al hombro, arriesgando su propia vida. De la época merece mencionarse el breve espacio en que la CGT de los argentinos operó en el campo gremial, dejando una huella. El cordobazo es otro ícono insoslayable, y con esto creemos que llegó el momento de interrumpir esta segunda entrega. Ojalá no les haya parecido demasiado extensa. Si llegaron hasta acá, tal vez ya se habrán suscrito. La semana próxima, el viernes 26 a las 18 horas, será el tercer capítulo, aquel que la irrupción de nuevas orgas, los politólogos así llamaban a las OPM, Organización Político-Militar.